Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Mi nombre es Gastón Castañeto, tengo 34 años, nací y vivo en Villa Elvira. Soy hincha del Lobo y platense de nacimiento y por elección, ambas cosas, si Dios quiere, acá también pasaré hasta mis últimos días. Sí, yo creo en ese sentido que hay parte de eso que se da porque la sociedad también está bastante cansada de escuchar propuestas grandilocuentes que después, al momento que esos políticos llegan a la gestión, pareciera que se olvidan de sus promesas. Hay una que quedó muy grabada que es la pobreza cero, ¿no? Esas promesas de campaña que después no terminan siendo ciertas. Y también pasa en nuestra ciudad, ¿no? Que a veces se quiere buscar cierto grado de intelectualidad, hablando de Dardo Rocha, de las diagonales, de los tilos y de una ciudad que ya no es parte de la realidad, que nosotros creemos que es muy importante que la ciudad haya ido creciendo, que hoy seamos la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia. Lo que requiere este momento es mayor capacidad de gestión para aprovechar ese volumen de personas que viven en nuestra ciudad. Nosotros una de las políticas que creemos indispensables de aplicar es una fuerte descentralización, un ordenamiento en el crecimiento de la ciudad. Creemos que hay que crear normativas para que nuestra ciudad ya no permita generar urbes donde no vayan acompañadas esas creaciones de viviendas, en complemento también creación de escuelas, de salitas sanitarias, de destacamentos policiales. Hoy la ciudad ha ido creciendo como en islas y bueno, más allá del deseo de los creadores de la ciudad es la que tenemos y la tenemos que ordenar. En ese sentido también creemos indispensable crear y fomentar una fuerte participación vecinal. Nosotros no venimos a inventar nada, creemos que hoy a esta altura, no solo por el avance que ha tenido nuestra sociedad, sino por cómo ha crecido el acceso a la información y sobre todo en estos últimos tiempos también con la convivencia, con la tecnología, con la inteligencia artificial, creemos que la política lo que tiene que tener es cuadros que sepan integrar esos conocimientos y los sepan administrar, más que inventar cosas nuevas. Entonces nos basamos mucho en experiencias de municipios como Avellaneda, como Malvinas Argentinas, como Berazategui, más cerca como Ensenada, e intentar tomar, ¿no?, de esas experiencias buenas para replicarlas y de las partes malas para aprender y no cometer los mismos errores. Que me parece esas discusiones a veces en el blanco y negro, que lo entiendo desde una cuestión comunicacional, pero el otro día me preguntaban cómo veía yo la posibilidad de que la gendarmería brinde seguridad dentro de nuestra ciudad. Yo creo que la cuestión de fondo no pasa por ahí, sino que la cuestión pasa por lo que hablábamos recién, de una cuestión de integrarnos. Si nosotros indispensablemente vamos a necesitar, sobre todo siendo la capital, de una fuerte articulación con la provincia. Entonces, esto de decir yo tengo mi policía y vos tenés la tuya, la verdad que es lo peor que nos puede pasar a nuestra ciudad. Entonces, sea policía local o sea policía provincial, lo que necesitamos es una articulación. Hoy la lógica del intendente de querer culpar a la provincia, cuando es el intendente quien se postula para ser, nosotros le llamamos la primer puerta de consulta, la punta de flecha del reclamo vecinal, me parece que carece de sentido estar discutiendo si la fuerza es municipal o provincial, sino que la salida superadora es la articulación entre ambos organismos. Porque después, si no, digo, ¿cómo funcionaría
una policía local que no articula con una policía provincial, digo, recorrerían las mismas cuadras, cada uno evaluaría los focos de conflicto a su gusto y parecer. Me parece que no es una salida. Nosotros preferimos sostener que la policía sea provincial, pero que haya una obligatoriedad, una articulación con el municipio. A mí me parece que los pliegos en general que se terminan aprobando con el transporte, con la basura, los pliegos son buenos, no es un problema de cómo se confecciona el pliego, sino que es un problema después cómo se controla que se cumpla ese pliego. Nosotros sabemos tanto que en la recolección de la basura como en el transporte público, en muchos casos los recorridos originales no se cumplen, las frecuencias no son las que están autorizadas. Entonces la verdad que muchas veces hay cierto simplismo en culpar a las empresas cuando en realidad el problema es la parte que debe controlar, y este es el Estado municipal. Después cada uno tiene su derecho a analizar y encontrar las razones que le parezca. Algunos pueden creer que es una convivencia entre lo público y lo privado, algunos pueden creer que esa falta de controles es negligencia, algunos pueden creer que es vista gorda porque hay algún acuerdo más por atrás. Nosotros no queremos entrar en esos detalles, es más bien una responsabilidad que le corresponde a la justicia. Nosotros lo que sí nos comprometemos es que si el vecino y la vecina nos acompaña, nosotros vamos a garantizar un fuerte control sobre el cumplimiento de los contratos que haya con el sector privado, sea en el transporte, en la recolección de basura o en las obras públicas. Y como lo decía un compañero que ya no está, un hincha del Lobo, Antonio Gargiulo, que al que toque un peso, en su momento Antonio lo decía por Gimnasia, yo lo digo por la ciudad, el que toque un peso del bolsillo de la gente le vamos a cortar los dedos. Digo, no, nosotros como generación de la política, como generación de hijos e hijas de la democracia, tenemos que volver a ponerla en valor, tenemos que volver a generar esa confianza del pueblo con la política, que la política es la herramienta que logra la influencia para que el Estado precisamente cumpla con su rol original, que es generar mayor distribución y mayor oportunidades para todos y para todas. Entonces, para que la política vuelva a ser la herramienta, necesitamos la confianza de la ciudadanía, y para recuperar la confianza de la ciudadanía tenemos que ser muy eficientes en la gestión y muy duros con cualquier hecho de corrupción. Entonces, tenemos un fuerte compromiso para que esas cosas, si existen, queden en el pasado. Por falta de compromiso, me parece a mí, negligencia también. Me parece que a veces hay eso que se dice, esas obras que no se ven, y la verdad que yo creo que sí son las obras que se ven. Cuando un vecino o una vecina se puede pegar una ducha calentita a la mañana, cuando puede dejar que sus hijos salgan con tranquilidad a la calle y no se van a encontrar con un basural, con un hecho de delincuencia. Me parece que son obras que sí se ven, pero que muchas gestiones, es algo que ya no es una opinión, sino es un análisis presupuestario. El municipio durante estos 8 años aprueba un presupuesto, ¿no?, que es el compromiso del deber, donde dice que va a invertir tanta cantidad de plata en educación, tanta cantidad de plata en salud, y después, cuando vemos las rendiciones, mucha parte de esos fondos terminan siendo desviados a pauta publicitaria, a comunicaciones de la Secretaría Privada. Entonces, me parece que el problema pasa por ahí, y por eso el ciudadano platense no es tonto, no come vidrio, y por eso va cambiando, ¿no?, los intendentes durante el tiempo. No es que un intendente hace las cosas mal y se sostiene en el tiempo. Digo, cuando la gestión de ALAC empezó a entrar en decadencia, la ciudadanía le dio la oportunidad a Abrera de gobernar. Le dio 8 años, los primeros 4 años de Pablo es un poco una situación que se reitera, ¿no? Asumen en la gestión con un compromiso de fuerte participación ciudadana,
cuando notan que no tuvieron las capacidades para resolver los problemas de fondo, empiezan a preferir desviar esos fondos para tener una cobertura mediática en lugar de poder ser sinceros, que cuando algo no se puede hacer, la ciudadanía siempre prefiere que le digas las cosas a la cara a que después le repartas un folleto que ven una ciudad y levantan la cabeza y ven otra. Entonces, nos parece que el problema que está cometiendo Garro es ese mismo. Arrancó con un impulso de una ciudad que no pudo crear, se empezó a quedar cada vez más solo, hoy por eso también tiene la interna que tiene, por eso persigue a los trabajadores municipales, por eso persigue a los opositores políticos, y yo creo que la ciudadanía le va a dar una muestra de ese descontento en la elección. Entonces, ¿por qué las salitas no tienen los insumos que tienen que tener? Porque el intendente prefiere usar esa plata para tener cobertura mediática. Eso no es una opinión subjetiva, es un análisis del presupuesto comparado con la rendición, ¿no? Donde en el presupuesto se dice que se va a gastar una plata en comunicación, y cuando uno ve la rendición, esa plata es muchísimo más grande, a contracara de lo que pasa con educación, con salud y con seguridad. Si hay que dar una discusión, si el intendente la quiere dar, vamos a darla, pero nos parece una falta de respeto con los vecinos que son afectados y con quienes son parte de las ferias o de la zona roja, esta vulgaridad electoral de tocar estos temas solo cuando tenemos elecciones y después, con el transcurso del tiempo, nada cambia. Es lo que decías vos recién, son 8 años de gestión, no arrancó ayer. Entonces me parece que después de 8 años de gestión hay que por lo menos asumir una falta de capacidad de tomar decisiones, porque si a algún vecino de la supuesta llamada zona roja se habían comprometido que la iban a mudar, ya llevan 8 años esperando una respuesta. Mira, primero permitime decirte que a los vecinos del oeste, a los vecinos del sur y a los vecinos de zona norte, que siempre son el último orejón del tarro, para nuestra gestión van a ser la prioridad. Es momento de una buena vez por todas que las políticas lleguen también a los sectores más postergados. Y esto no se focaliza exclusivamente en sectores postergados respecto a la situación económica individual, sino que tanto en el sur como en el oeste el Estado está ausente, y muchas veces vemos que la plata de los impuestos que pagan estos vecinos van siempre dirigidos a los mismos sectores, que hoy mayormente se focalizan en barrios privados, ¿no? Entonces nosotros queremos para estos barrios algo que durante estos 40 años de democracia es una deuda pendiente, que es la construcción de polideportivos municipales en nuestros barrios más populares. Entonces, yo también quiero transmitirle al vecino y pedirle que no se coman la curva, que nosotros somos vecinos de esta ciudad y de verdad queremos transformarla. Sí, yo creo que en este caso también fuimos un poco atravesados por esa tardía decisión en la unificación de las listas. Nosotros veníamos articulando con algunos sectores, pero hasta faltando 2 o 3 días del cierre, todavía estaba en pie la candidatura de Guado y de Daniel. Eso generó también vertientes en nuestra ciudad, y después, bueno, el tiempo es tirano, obviamente, hubo muy poco tiempo para poder lograr algunos acuerdos. También creo que hay un fomento por parte del gobierno actual municipal de dividir al peronismo, y bueno, nosotros la verdad que somos militantes, somos una lista muy amplia, estamos trabajando en conjunto hace más de 2 años, pero con espacios que militan hace más de 10, 15 o 20 años en la ciudad, espacios que han confluido en muchas de las otras listas. Te diría que hoy con nosotros confluyen espacios que estuvieron en cada una de las otras listas en la elección anterior. Nosotros nos dimos el desafío no solo de representar a la juventud, que creemos que de una buena vez por todas nos merecemos ser partícipes y protagonistas de la transformación de nuestra ciudad. Estamos cansados que a los jóvenes, como muchas veces también les pasa a las mujeres,
nos den un ámbito específico para militar, pero no nos permitan ser parte transversal de la construcción de la política. Pero también creemos que somos la representatividad de los sectores emergentes. Compañeros y compañeras que han acompañado otras listas, que les han abierto las puertas para sumar desde lo electoral, pero después se las cierran al momento de construir el día después, que son los compañeros y las compañeras que siguen estando al lado del vecino, que siguen estando en la olla, en la unidad básica, más allá del resultado electoral, y que esos compañeros y esas compañeras se merecen una oportunidad de ser protagonistas de esta nueva etapa. Entonces, yo cuando me tuve el gran gusto, en un día muy feo, que fue cuando se consolidó esa proscripción a Cristina, esa proscripción que también nos generó todos estos vaivenes del cierre electoral, porque no tengo dudas de que si Cristina hubiese podido ser candidata, nosotros tendríamos una lista única, pero ese día que Cristina vino a La Plata, a Ensenada mejor dicho, después de hacer el anuncio en YouTube, yo tuve la posibilidad de compartir esa mesa con ella y ella nos dijo que teníamos que tomar el bastón de mariscal, que teníamos que, como también nos enseñó Néstor, ser indisciplinados, no agachar la cabeza, y que como nos enseñó Perón, no agachar la mirada ante la imposición del patrón. Entonces nosotros lo único que hicimos es tomar ese bastón de mariscal, hacernos cuerpo de la demanda vecinal que está cansada de siempre lo mismo, de esas grandes promesas que después no se hacen realidad, y por esta construcción de todos estos tiempos, inclaudicablemente tomamos la decisión de postularnos. Después, las demás listas sabrán decir si quisieron estirarla hasta último momento para cerrar otro cargo y no pudieron, si están o no a la altura del desafío, pero nosotros ya tenemos garantizada la fiscalización, tenemos una amplia campaña, no de instalación solamente de cartelería en el espacio público, nuestra militancia arma mesas, sale a dar la discusión con los vecinos. Nosotros no tenemos vergüenza en reconocer que la política cometió muchos errores, porque también somos parte de esa sociedad que lo demanda, pero a diferencia de quienes postulan enunciados como los de Milei, donde quieren destruir al Estado, donde plantean que la solución es romper todo, nosotros damos un ejemplo un poco burdo, pero que lo creemos muy carnal. Y yo digo esto: si yo no cocino rico, mejor que cocine vos, pero comer vamos a tener que seguir comiendo. Entonces con la política pasa lo mismo. Si los políticos que están actualmente no hacen las cosas bien, cambiemos a esos políticos. Si los ciudadanos de a pie seamos protagonistas y seamos parte de la política, pero no dejemos que esta hermosa y fuerte herramienta que tanto nos costó construir y fortalecer en 40 años de democracia esté en manos de los mismos vivos de siempre. Por eso no sé por qué lo hacen los demás espacios, pero nosotros lo hacemos porque tenemos estas firmes convicciones. Yo no te puedo decir por las demás listas, por parte de la nuestra, nosotros somos un espacio en el cual no confluyen solamente organizaciones peronistas, como te decía, no confluyen solamente espacios que estuvieron o con Florencia Saintout o con Victoria Tolosa Paz o con uno o con los otros. Nosotros creemos que hay una sola clase de persona y una clase de militante, el que obra de bien, el que piensa en el otro en lugar de en sus apetencias personales, y en el que cree que la prioridad de la política tiene que estar puesta en las niñeces y en la clase trabajadora, sea esta clase trabajadora nacida en La Plata o que eligió nuestra ciudad por adopción siendo bonaerense, habiendo venido y dejando todo de un país limítrofe, viniendo de Europa o de cualquier país del mundo. Acá tenemos que priorizar a quienes trabajan, se levantan temprano y se acuestan a última hora porque quieren una ciudad mejor. Entonces, nosotros somos de puertas abiertas, hasta mismo para algún sector que pueda estar militando Juntos por el Cambio, que comparta con nosotros esta visión de ciudad, que es una visión que no quiere poner la realidad abajo de la alfombra, sino todo lo contrario. Reconocer los errores que tenemos como ciudad, porque si hay algo que es indispensable para cambiar un problema, antes que todo es reconocer que este existe. Yo creo que eso lo tiene, si a nosotros la ciudadanía nos acompaña,
nosotros vamos a garantizar toda la amplitud que sabemos que hace falta para que los demás sectores estén dentro de este frente. E insisto, si en la interna del municipio también va a haber un sector perdedor, hay muchos de esos jóvenes que forman parte de esas construcciones que también tienen la puerta abierta para construir con nosotros. Ahora, si esta máxima que nos dejó Perón, que es que el que gana conduce y el que pierda acompaña, nosotros la queremos traducir, que el que gana conduce pateándote la cabeza y el que pierde hace todo lo posible para que el que gana no gane las generales, así no hay futuro que valga, porque eso es poner el interés individual por sobre el interés colectivo. Entonces, si nosotros ganamos, tenemos todo el compromiso para que los demás sectores puedan no sumarse, sino ser parte. Y esperamos que si a nosotros nos toca ganar, exista la grandeza de quien triunfe para aplicar esta misma lógica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.